¿Qué tal? Vamos a empezar con la primera predicación del año y vamos a empezar en Romanos capítulo 1. Esta serie la titulo, la llamo Viviendo la vida cristiana. Conociendo cómo vivir la vida cristiana. Esta serie la vamos a titular ¿Cómo vivir la vida cristiana en Cristo? ¿Ok? Viviendo en Cristo para los cristianos. Muchas de las personas que son cristianas no conocen cómo vivir su vida en Cristo y eso nos priva de vivir la mejor vida que tenemos en Cristo. Porque sin Cristo no hay vida, pero también la palabra de Dios nos enseña. A lo mejor tú puedes decir que pues, yo tengo a Cristo y ya tengo la vida. Puede ser correcto, pero la Biblia nos enseña que para vivir en Cristo tenemos que correr la carrera conforme a las reglas de la palabra de Dios y no como yo quiero crear mi propia carrera. Es decir, yo no puedo vivir la vida cristiana como yo quiero, sino como Dios demanda que vivamos la vida cristiana, ¿ok? Eso significa que para yo vivir la vida que Dios demanda, yo tengo que aprender a leer la Biblia, ¿cierto? Porque si Dios demanda que la vivamos a su manera y no a la nuestra, y la Biblia es la que nos enseña cómo vivirla, entonces yo tengo que aprender cómo vivirla de acuerdo a Dios. Para eso, Dios nos dejó por medio del apóstol Pablo y por medio de otros apóstoles y servidores de Cristo, nos mandó varias cartas, entre ellas la carta a Romanos, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y aquí la carta a Romanos se enfoca en enseñarle a los primeros cristianos a vivir su vida en Cristo. Acuérdense, una vez Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No estaba hablando en el tema de, vamos a imitar una vida como Cristo. No está hablando de eso. Pablo está diciendo, adopten todo lo que Jesús hizo y cómo lo hizo para que lo vivan. Tú me puedes decir, pero eso es imitar. No, la Biblia nos llama a dejar vivir a Cristo en nuestra vida. Es decir, cuando yo aprendo a buscar a Dios en lo profundo de mi cuarto, Dios empieza a hablar a mi vida y Él empieza a dar indicaciones a mi vida. Y entre más lo obedezco, yo estoy obedeciendo la voluntad del Padre y así estoy haciendo un reflejo más bien estoy dejando vivir a Cristo en mí, ¿ok? Por eso Pablo nos dijo, imiten esa parte. No tanto que nosotros tenemos que imitar a Cristo en el sentido de que nosotros con nuestras propias fuerzas tenemos que vivir la vida como Cristo la vivió. No es así. Hay una gran diferencia entre aprender a vivir tu vida imitando a Cristo y otra gran diferencia entre aprender a dejar vivir Cristo en tu vida. Cuando tú aprendes a dejar a vivir a Cristo en tu vida, todo lo puedes en Cristo. Por eso dice la palabra en Cristo que te fortalece. Cuando yo trato de imitar a Cristo, entonces yo no tengo las fuerzas de Cristo, yo tengo mis propias fuerzas y por eso me justifico y voy a seguir pecando y cayendo en algo que es pecado. Entonces por eso la Biblia nos habla claramente acerca de dejar vivir a Cristo en nosotros. Y vamos a ver cómo Dios le habló a los romanos, también acá a todos los cristianos. Y vayamos a empezar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, sobre todo de enseñarla y ponerla por práctica. Te pido que nos reveles más quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestra vida y la herencia que nos has dado, porque conociendo esas 4 verdades, Señor, podemos llegar al cielo, verte a los ojos cara a cara y que tú nos digas, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús, amén. Espíritu Santo, es tu estudio, háblanos, guíanos. Primero Pablo se identifica y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí hay 3 cosas bien importantes. Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, Pablo era un siervo de Jesucristo. Todas las personas debemos de autodenominarnos siervos de Jesucristo, ¿ok? Pero, ¿cómo vas a ser siervo si no haces lo que tu amo te dice? ¿Me explico? Entonces,
Si tú verdaderamente eres un cristiano y le has dado tu vida a Cristo Jesús y el Jesús es tu Señor, entonces ya no tienes tu voluntad, la voluntad se la diste a Dios para que Él te dirija. Entonces cuando yo aprendo a ser dirigido por Dios y le he dado mi voluntad a Dios, y cuando yo le sirvo a Dios en lo privado y en lo público, porque yo no le puedo servir a Dios en lo público si no le sirvo primero en lo privado, cuando yo le sirvo a Dios en lo público y no en lo privado, eso se llama protagonismo. Cuando yo le sirvo a Cristo en lo privado, cuando nadie me ve, leyendo la Biblia, orando, cambiando mi vida para Él, amando en los momentos difíciles, dando en aquellos momentos, preparándome. Cuando yo empiezo a buscar a Cristo en lo privado, Dios me dirige hacia lo público. Pero todo aquel que quiere hacer lo público primero, antes de lo privado, se llama protagonismo, se llama antagónico. Y eso es lo único que quiere, es que la gente lo vea, ¿ok? Pablo, siervo de Jesucristo. Hay que identificarnos siempre como siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Pablo conocía su propósito en la vida. Dios me llamó a ser apóstol. Apóstol no es como aquellas personas que van a las iglesias y dicen, llegamos al tal apóstol y todo el mundo le rinde reverencia. No, un apóstol es una persona que Dios ha puesto para levantar más ministerios. Por ejemplo, mi caso específico, yo ahorita soy maestro, pero Dios me ha llamado a ser apóstol en un futuro. ¿Por qué? Porque así Dios me habló y me dijo, Adrián, quiero que levantes ministerios, quiero que levantes iglesias, el centro de rehabilitación, quiero que levantes esto, aquello, lo otro, y eso es un apostolado. Cuando tú estás levantando, preparas personas, las dejas encargadas en el momento y sitio, y Dios se ocupa del resto. Nosotros nos tenemos que ocupar como apóstoles de levantarlas, edificarlas y seguirlas dando esa administración, porque es algo que Dios nos ha dado, ¿ok? Segundo dice, apartado para el evangelio. No hice apartado para mis propios placeres, no hice apartado para los placeres del mundo. Apartado para el evangelio, ¿qué significa? Adoptar el estilo de vida del evangelio que el evangelio marca. Y por eso Pablo está hablando, les escribe una carta a los romanos para decirle, yo quiero que ustedes sean apartados igual como yo, pero quiero que conozcan el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de Cristo, y no el evangelio como muchos pastores predican hoy en día en las iglesias, donde se enfocan más en la prosperidad, donde se enfocan más en otras cosas que no sea vivir la vida que Dios demanda que vivamos conforme a la palabra de Dios. He ido a muchas iglesias donde hablan poco la palabra de Dios, no te enseñan cómo vivir, te dicen una serie de versículos de la palabra de Dios, unos 2, 3 versículos, pero es todo lo que dicen y no se enfocan en enseñarte. La iglesia está llena de personas. Ya aquí tengo razón. La iglesia está llena de, gracias Alex, la iglesia está llena de cristianos que se creen cristianos que no son cristianos. Usted me puede decir, pero ¿cómo estás juzgando eso? La Biblia dice que si vivimos conforme al evangelio de Cristo y nos identificamos con Él, es decir, cargamos nuestra propia cruz, lo seguimos, entonces estamos siguiendo a Cristo y viviendo como Cristo. Entonces yo empiezo a producir los frutos que eso da el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces los frutos del Espíritu Santo. Pero si yo no estoy viviendo como Cristo, yo no estoy produciendo los frutos porque yo no estoy cargando la cruz, no me estoy identificando con Él y no lo estoy siguiendo. Y eso se llama una falacia que estoy viviendo. Es decir, así hay muchas personas en la iglesia que no saben cómo vivir su vida cristiana, y cuando un pastor verdadero o con una persona les predica la palabra de Dios, les dice la palabra de Dios tal cual, que tenemos que vivir en santidad y dejar las cosas de este mundo. Muchas personas no quieren hacerlo, y como no quieren hacerlo porque no están dispuestos a vivir como Dios demanda y prefieren un evangelio light, las iglesias están llenas. Las iglesias que predican eso están llenas. Las iglesias que predican la verdad del evangelio, la mayoría están vacías. Versículo 2. Que Él había prometido antes a sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, Dios había prometido la revelación de Jesucristo en las Escrituras en el Viejo Testamento. Es decir, usted puede ver a Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero aquí hablando específicamente del Viejo Testamento, usted puede ver desde Jesucristo hasta el último profeta, que si no me equivoco fue Malaquías. Usted puede ver a Jesucristo cómo es revelado en cada uno de los libros que Dios escribió, ¿ok? Dice ahí, versículo 3, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Aquí Pablo está hablando dos cosas. Primero, que lo que Dios había revelado,
lo estaba hablando acerca de Jesucristo, que según la carne venía cerca de David, porque Dios había prometido por medio de David que de él vendría el Salvador. Pero dice en el versículo final, aparte del 3, final dice, según la carne. ¿Por qué dice según la carne? Porque Jesucristo viene del linaje, o es Dios más bien, perdón, y viene en la carne del linaje de David. Es decir, en espíritu es Dios, pero en la carne se hizo hombre del linaje de David. Versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Aquí hay dos cosas. Primero, que fue declarado Hijo de Dios. Las personas no son hijos de Dios, somos creación de Dios, ¿ok? Cuando Jesucristo vino al mundo, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, que Él nos dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios a todos los que creyeron en Él. Es decir, ningún ser humano puede ser hijo de Dios si no es por medio de Jesucristo, ¿ok? Jesucristo es el Hijo de Dios. No voy a hablar ahorita del tema de cómo Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios, pero es Dios y es el Hijo de Dios. En la carne, Él vino a hacer la voluntad de Dios para enseñarnos a ser hijos de Dios y a darnos la oportunidad de ser hijos de Dios, ¿ok? Es decir, usted no puede ser hijo de Dios por medio de María, de los santos. Usted no puede ser hijo de Dios por medio del universo, las constelaciones y lo que ritos. Usted no puede ser hijo de Dios tampoco por meterse a una religión como los musulmanes o como los judíos. De hecho, los judíos no son hijos de Dios. Jesucristo les dijo, ustedes son pueblo escogido de Dios, que es diferente, pero no hijos de Dios. Pero Dios les había dado la promesa porque les dijo, para ustedes también es la promesa, para los judíos es la promesa que ustedes fueran hijos de Dios, pero ustedes no quieren ser hijos de Dios, sino ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿No se lo dijo Jesucristo? No me recuerdo si es el capítulo 8 de Juan, por ahí, que le dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. De hecho, estoy buscando aquí el capítulo para que lo pueda buscar más adelante. Creo que es, sí, Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante, ¿ok? Entonces Jesucristo, Pablo le está diciendo lo que está ocurriendo aquí. Segundo, está diciendo ahí, conforme al Espíritu de santidad. Es decir, si usted tiene el Espíritu Santo produce santidad, porque el Espíritu Santo es santo, por eso se llama Espíritu Santo. ¿Ok? Si usted tiene el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo produce es santidad. ¿Qué significa santidad? Vivir de acuerdo como Dios demanda, que Dios demanda lo que es bueno y usted tiene que buscar lo que es bueno. Usted ya no puede buscar lo que es malo, aunque mi carne lo quiere, aunque mi mente lo piensa, aunque así siempre he vivido. Usted tiene que rechazar, crucificar sus propios deseos para vivir conforme a los deseos de Dios. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es imposible? No. ¿Que podemos? Sí. ¿Que todos los días vamos a cometer errores? Sí. Pero como siempre les he dicho, usted avanza 10 pasos, retrocede 2. No significa que por los 2 pasos usted ya no es cristiano, no. Porque tenía 10 pasos, avancé 10, retrocedí 2, he avanzado 8, ¿cierto? El problema es si usted piensa que está avanzando y retrocede en lugar de avanzar. Ahí usted no es cristiano, ¿ok? Entonces dice ahí, hijo con poder según el Espíritu de santidad. Es decir, si usted es cristiano y usted se considera hijo de Dios porque usted aceptó a Cristo Jesús, usted tiene que vivir en santidad conforme al Espíritu Santo que está dentro de usted, que produce santidad en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. ¿Ok? Dice, Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Es decir, Jesucristo fue resucitado de los muertos. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo, ha vivido. Jesucristo vivió una vida en santidad. Si Jesucristo hubiera cometido un solo pecado, Él no hubiera resucitado a los muertos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no puede resucitar a alguien que no quiera vivir en santidad. Pero Jesucristo vivió en completa santidad porque Él es el único que puede hacer, que pudo hacerlo. Y a través de Él, nosotros podemos vivir una vida en santidad, la vida que Dios demanda. Amén. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí Pablo está diciendo, a quien recibimos la gracia. ¿Qué significa la gracia? Todo aquello que usted no merece. Todo aquello que usted no merece, que Dios le ha dado, usted lo recibió. Es decir, solamente por medio de Cristo usted puede recibir todo aquello que usted no merece, empezando por la salvación. ¿Ok?
siguiendo por la sanidad, por la liberación y siguiendo porque sus necesidades sean suplidas, ¿ok? Usted puede recibir todo eso solamente por Cristo, vuelvo a repetir, no por la Virgen María, no por ningún santo, no por ninguna otra cosa creada, sino por Jesucristo, el único Dios eterno y verdadero, amén. Dice, a quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Usted no puede obedecer a la fe de Cristo Jesús si usted no obedece a Cristo. Segundo, dice, en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí está hablando Pablo de cómo Dios lo mandó a predicar el evangelio de las demás naciones. Versículo 6, entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí le está hablando específicamente a los romanos, ¿no? Que dice Pablo, Dios me envió aquí a ustedes los romanos para que ustedes también vivan conforme a Cristo, porque ustedes han llamado a ser de Jesucristo. Déjame decirte una cosa, toda la humanidad está llamada a vivir, a conocer a Cristo, pero no todos quieren conocer a Cristo, ¿ok? Toda la humanidad, Dios la predestinó que conociera a Cristo porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Es decir, Dios no quiere que la humanidad se pierda. Dios quiere que la humanidad venga al conocimiento de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero no todos obedecen a la fe. Solamente algunos han creído en Cristo Jesús. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí lo que está diciendo es, a todos los que están en Roma, le estoy diciendo que Dios los ama mucho, pero que ustedes han venido a conocer a Cristo, han conocido la salvación, han aceptado a Jesús y han decidido vivir conforme a la santidad que Dios demanda. Por eso ahí dice, llamados a ser santos. Toda persona que está en Cristo Jesús tiene un llamado a la santidad. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted es un santo. Aunque cometa pecados todos los días, usted es un santo. ¿Sabe por qué? Porque la santidad es algo que Dios nos dio, dice la palabra de Dios en Corintios, que la santidad es un regalo que Dios nos dio cuando estamos en Cristo. Pero que ya soy completamente santo, no. El camino de santidad es un camino constante de abnegación a lo que nosotros queremos, rechazando las cosas del mundo, rechazando también todas aquellas cosas que nuestro cuerpo quiere, que nuestra carne quiere, y cada vez obedeciendo más a Dios, es decir, dejar a vivir a Cristo en nosotros, ¿ok? Entonces dice ahí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Quiero que sepa una cosa. Las personas en Cristo somos las únicas personas que tenemos paz. Somos las únicas personas que tenemos la paz verdadera y la gracia de Dios. Todas las personas que no conocen a Cristo no tienen paz y no tienen la paz verdadera, no tienen la gracia verdadera. Por más que una persona diga, ay, tengo paz, no es cierto. Lo que esa persona tiene es una paz mental basada en que tiene salud, basada en que tiene sus bienes económicos bien y tiene tal vez la familia bien. Pero eso no es la paz. Es una paz mental, la paz verdadera, la que viene desde adentro, que solamente produce Jesucristo cuando usted confía en Él. Amén. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nuestra fe se tiene que divulgar entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos. La gente tiene que ver que somos cristianos. ¿Se da cuenta que usted no puede ser un cristiano de closet? Usted no puede tener una familia donde no lo vea como cristiano. Usted no puede vivir en una comunidad y esconderse. Usted tiene que demostrarle a las personas que usted vive una vida cristiana basada en la palabra de Dios, no en lo que usted quiere ni en lo que piensa. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo Jesús, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Por eso es importante nosotros tener un padre espiritual, un maestro espiritual y un pastor que esté orando por nosotros ante Dios para que nosotros seamos edificados. Porque si usted tiene un día en el camino del Señor, pero tiene un pastor o personas que están orando por usted, su crecimiento va a venir a ser grande y va a crecer en el evangelio de Dios. Si no hay nadie orando por usted, va a ser un poco más lento. Por eso es importante siempre conseguir pastores, maestros, personas que conocen la palabra de Dios, que nos ayuden a orar para nuestro crecimiento espiritual, y Dios que comenzó la perfecta obra en nosotros, la acabará. Amén. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir con vosotros. Versículo 11,
porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común en vosotros a mí. Aquí Pablo está diciendo, estoy orando a Dios para irlos a ver, para comunicarles algo que Dios me ha dicho a ustedes. Hoy en día la mayoría de las iglesias no comunican nada. La mayoría de las iglesias cristianas no comunican nada que Dios les ha dicho. La mayoría de las iglesias se avientan pláticas motivacionales. La mayoría de las iglesias, en lugar de... Quiero que sepa, una iglesia no es un lugar para evangelizar. Una iglesia no es un lugar para los inconversos. La iglesia es el lugar donde se junta el cuerpo de Cristo Jesús, los creyentes, para crecer y ser edificados, fortalecidos y exhortados a seguir creciendo en Cristo, preparándose para que cuando ellos salgan a la calle, entonces sí evangelicen, pesquen a las personas y los manden a seguir creciendo en Cristo. Amén. Entonces dice ahí la Biblia, Pablo dice, yo quiero verlos para comunicarles algún don, algo que Dios me ha dado. Lo que nosotros tenemos que aprender es ir nosotros a la iglesia a conocer más de Dios, a conocer lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, para que nosotros podamos enseñar a las personas y hablarles del perfecto amor de Jesús. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos en común a vosotros. ¿Se dan cuenta? Dios quiere confortarnos siempre, pero el problema no es Dios, somos nosotros los que vamos o no vamos a la iglesia. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo tenía muchas ganas de ir a Roma para seguir enseñándoles cosas del evangelio, de cómo vivir la vida en Cristo. Por eso Pablo les escribe esta carta y dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia que nosotros no nos debemos de avergonzar del evangelio. Cuando nosotros estamos hablando del evangelio, no significa que te avergüences tanto de Jesús, sino de lo que dice dentro el evangelio, de todas las palabras que dice. Por ejemplo, nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Muchas personas les da vergüenza hablar de Jesucristo, muchas otras personas no. A muchas personas les da vergüenza orar, a muchas personas les da vergüenza hacer cosas que la palabra de Dios demanda. Por ejemplo, me he topado con personas donde pasa una muchacha, por ejemplo, muy guapa, y todo el mundo la voltea a ver y todo el mundo le dice piropos, y el otro muchacho se voltea por un lado. Y el otro muchacho se voltea haciendo las cosas de Dios, y cuando le dice, ¿por qué no la viste o algo así? Le dicen, eres gay o eres algo así, eres maricón. Y muchas veces los muchachos, por que no les digan esas cosas, siguen las tendencias del mundo y les da vergüenza. Entonces les da vergüenza que les van a decir eso y él tener que decir, no, pues soy cristiano, y que él se avergüence de ser cristiano. Es decir, nuestra vida cristiana no nos tenemos que avergonzar tanto de hablarla como de vivirla. No sé si me expliqué. Es decir, yo tengo que predicar de Jesucristo, tengo que hablar de Jesucristo a las personas, tengo que hacer cosas cristianas también que no me den vergüenza. Y llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Es lo que está diciendo Pablo ahí, porque la justicia de Dios se revela por el evangelio, por creer. Es decir, yo no voy a ir al cielo por las obras que yo haga. Yo voy a ir al cielo por creer en Jesucristo y no avergonzarme de él públicamente ni privadamente en todo lo que vivo. En todo lo que digo y vivo. Versículo 18. Aquí Pablo va a hablar acerca de la culpabilidad del hombre, por qué nosotros necesitamos salvación. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se está dando cuenta de que Dios está en contra de todas aquellas personas que hacen lo malo, lo injusto, que detienen el evangelio de Dios. Dios está en contra y está airado sobre aquellas personas que levantan, crean leyes, crean cosas en contra de Dios.
Dios está airado en contra del movimiento LGTB, pero no está en contra de los homosexuales. ¿Sí me explico? Él ama a las personas para que cambien su vida, pero su comportamiento es lo que Dios repudia. Y su ira está en contra de eso. Su ira está, en eso. Dios está en contra. Hay muchos gobernantes que se dicen, o personas importantes, influencers y todo, y personas que se dicen amar a Dios, que se dicen conocer a Dios, pero apoyan movimientos homosexuales como LGTB, apoyan movimientos en contra de Dios, y Dios te dice, yo estoy airado en contra de esas personas. Pero Dios, yo te amo. No, tú no me amas porque tú no conoces la verdad de mi palabra, porque si conocieras la verdad de mi palabra, tú llamarías lo que yo llamo malo, malo, y lo que yo llamo bueno, bueno. No, pero Dios, es que tú amas a los homosexuales y yo los apoyo. No, no es así. Dios ama a la persona, no ama el homosexualismo, no sé si me explico. Dios ama a la persona, mas no ama su pecado, incluso el adúltero, del fornicario, incluso el borracho. Dios ama a la persona, pero no ama el acto que ellos hacen. Y Dios está tocando las puertas. Y Dios dice, todas aquellas personas que fortalecen todo lo malo, mi ira está en contra de ellos. ¿Por qué cree que Estados Unidos se está arrepintiendo? Porque cuando estuvo la administración de Joe Biden, hicieron tantas leyes en contra de Dios. Tantas leyes que quitaron la Biblia de las iglesias y metieron a drag queens a contar fábulas y libros. Apoyaron el cambio de género, el transgénero. Apoyaron el homosexualismo a todo lo que da. Y ahora que ya está Trump, está quitando todo eso. Y América se está arrepintiendo. ¿Qué esperamos en México para nosotros dejar de apoyar esos movimientos? ¿Usted tiene un familiar homosexual? No estoy diciendo que lo rechace. Estoy diciendo que no apruebe la forma de vivir, pero ámelo tanto que le predique con el ejemplo y con la palabra de Dios para que él venga a los pies de Jesucristo. Ámelo tanto en privado, aborrezca tanto su pecado, que usted se meta en oración en las noches o en las mañanas para orar por esa persona. Amén. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios, usted lo puede conocer a Dios por toda la forma de vida. Y aquí lo va a explicar Pablo por medio de la creación. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Es decir, usted puede ver la creación de Dios, usted puede ver el mundo y entender que el mundo tiene un diseño. ¿Cómo es posible que tengamos un sistema de riego tan efectivo? Es decir, que pase la nube, recoja el vapor y la misma nube se precipite después y tire el agua otra vez en la tierra y otra vez pase y la vuelve a recoger. ¿Cómo es posible? Porque tiene un diseño. Tiene un diseñador que la creó y ese se llama Dios. ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo sea una máquina perfecta? De pies a cabeza y de adentro hacia afuera. ¿Cómo es posible que ese sistema de riego que Dios hace produce hierba? Nosotros comemos lo que produce eso, la metemos en la boca, con nuestros dientes la trituramos, con la garganta la vamos comprimiendo, en el esófago se comprime más y en el estómago se desintegra, después en el desintegra como que si fuera algo ya todo robotizado, las proteínas se quedan y lo que no sirve se va a la letrina, ¿cierto? Y eso nos da fortaleza, nos da fuerza y seguimos creciendo. ¿Cómo es posible que una máquina tan perfecta sea hecha de la nada? ¿Verdad que no? ¿Tiene un creador? Es lo que Dios está diciendo aquí. Si tú observas la naturaleza, tú puedes encontrar que Dios creó las cosas. Eso es lo que le está diciendo Pablo ahí en el versículo 20. Y si Dios creó las cosas y te estás dando cuenta que hay un creador, ¿por qué no lo obedeces al creador? ¿Por qué quieres vivir tu estilo de vida pecaminoso? ¿Por qué mejor no buscas vivir el estilo de vida que Dios creó, que Él creó todas las cosas? Sabiduría se llama aprender a ver la vida como Dios la creó, gloria a Dios. Es decir, toda persona que es sabio no es por la edad,
sino es porque ha aprendido a ver la vida de una forma que Dios le ha mostrado, que es la que Dios ha revelado. Usted la puede conocer por medio de la palabra. Todos los jóvenes, los niños pueden obtener sabiduría leyendo la Biblia, porque la Biblia nos revela y nos enseña la forma en que Dios creó la vida para que nosotros la vivamos de acuerdo a Dios y no conforme a nuestros propios y malos deseos, porque por nuestros propios malos deseos matamos, robamos, por nuestros propios malos deseos fornicamos, por nuestros propios malos deseos hacemos todo lo malo y somos ávaros y queremos vivir una vida alejada de Dios, como es el homosexualismo, el transgénero, como son muchas otras cosas más, en borracherías y orgías. La Biblia dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Aquí Pablo nos está revelando de la humanidad antigua, es decir, de las personas que vivían en tiempos antiguos, que ellos conocieron a Dios por medio de la creación, pero no quisieron vivir conforme a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, que es lo mismo que hoy pasa, el humanismo. El demonio engañó a la gente antigua para que usted no viva conforme a Dios y la sigue engañando para que usted no viva conforme a Dios. Y usted piensa que es la forma de vivir porque usted así nació, así vio a sus padres y así sigue la vida. Pero eso no significa que sea la vida. La vida verdadera solamente la encuentra cuando usted ve a Cristo Jesús y aprende a caminar, a vivir la vida en Cristo. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, Dios no aprueba la sabiduría del mundo, Dios aprueba la sabiduría que Él hizo, es decir, la palabra de Dios. La sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Son cosas diferentes. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría del mundo es diabólica, satánica y que no viene de Dios. La sabiduría de Dios es la palabra de Dios que nos revela cómo Dios creó la vida. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se da cuenta? Cuando usted profesa ser sabio en base al mundo y no en base a Dios, usted es un necio. Usted es un necio si no vive de acuerdo a la sabiduría que Dios demanda en su palabra. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios aquí está hablando un mensaje claramente hacia las religiones que tienen imágenes. No adores a las vírgenes, no adores a los santos, no adores a las estatuas, no adores a los animales como lo hacen los hinduistas y todo ese tipo de cosas. No adores nada, a nadie ni en nada, porque Dios no es una imagen, Dios no es algo creado, Dios es el creador. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué te hincas y le adoras a una virgen de madera, a una virgen de cerámica, a una virgen de barro? ¿Por qué te hincas y le adoras a una fotografía de un Jesucristo? La Biblia nos dice que eso es abominación a Dios. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quiero que entiendas. Dios entrega a una mente reprobada a aquellas personas que siguen reprobándose a sí mismas. Es decir, yo no quiero creer en Dios, yo quiero seguir haciendo mi propia voluntad, o yo quiero seguir lo que me enseñaron y no lo que Dios dice. Entonces Dios dice que los entrega en su propia vanidad para que sus mentes no puedan ver a Dios, no porque Dios no quiere, sino porque esa misma persona ha decidido vivir un estilo de vida diferente a Dios. El que ella cree, o el que él cree, o el que le han inculcado, y no el de Dios. Entonces Dios dice, fíjate lo que quiero que veas ahí, versículo 24, por cual Dios los entregó. Dios los entrega a las personas que quieren vivir su propio estilo. Dios nos ha dado libre albedrío para vivir la vida como nosotros queramos. Pero Dios nos dice, escoge vivir la vida que Dios demanda para que vivas conmigo y vivas eternamente. Si no quieres vivir eternamente conmigo, entonces sigue viviendo tu estilo de vida pecaminoso, alejado de Dios, sigue adorando imágenes, sigue adorando vírgenes, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando, sigue ese estilo de vida. Yo te entrego ahí porque no te voy a someter a algo si no me das tu voluntad. Dios los abandonó. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. A la inmundicia significa a todo lo injusto, todo lo malo. En las concupiscencias de su corazón. Las personas desean hacer. Conocí una persona que quería acercarse a Dios, pero no quería renunciar a su homosexualismo.
Y la persona empezó a caminar más con Dios y empezó a leer la Biblia. Y entre más la leía, más tenía que tomar una decisión. O renuncio al homosexualismo o renuncio a Cristo. Porque quiero seguir siendo homosexual, dice, pero también quiero buscar de Dios. Pero ya me di cuenta que no van para el mismo lado. La persona decidió renunciar a Cristo. ¿Saben por qué? Decidió renunciar a Cristo porque quería seguir sus propias malas pasiones. Y la persona renunció a Cristo. Y cuando la persona pone en su corazón renunciar a Cristo, Dios te entrega a tus concupiscencias para que tú mismo te engañes en la falacia que el diablo ha creado para que no vivas conforme a Dios. No porque Dios no quiera, Dios le dio la oportunidad a la persona. Dios hizo todo posible en la cruz para que la persona venga a conocerlo, pero es la persona la que no quiere ir. Por eso dice la palabra de Dios, ir por el mundo y predicar, y todo el que crea será salvo. Estás hablando, a ver personas que no creen, y hay personas que creen. Cuando tú no crees y decides voluntariamente no creer y no creer y no creer, a pesar de las oportunidades, múltiples oportunidades que Dios te ha dado, Dios te está entregando a tu mente reprobada y a los malos deseos de tu corazón. Y después el homosexual, después el transgénero, después los rateros, los homicidas y todo eso, se justifican viviendo un estilo de vida que ellos quieren, entregar sus mentes reprobadas. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Usted quiere entender por qué hay homosexualidad? ¿Por qué hay transgéneros? ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay tanto adulterio? Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las personas deshonran su propio cuerpo. Una de las cosas principales que hace el enemigo para confundir a las personas es que sigan sus propios deseos carnales de fornicación, ya sea fornicación, adulterio, homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué hay tanto homosexualismo como Sodoma y Gomorra? ¿Por qué hay tanta fornicación, adulterio? Porque las personas prefieren darle honra a lo creado antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Es más fácil orarle a una virgen, una estatua o un santo que no demanda nada, a leer la Biblia, a orar, y que Dios me empieza a hablar y me dice, carga tu cruz, renuncia a tu estilo de vida y sígueme. Es más difícil hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque cuesta mi voluntad y cuesta dejar hacer todo lo que yo he hecho antes y que me gusta. Que me gusta no significa que sea bueno, porque solamente Dios determina lo bueno y lo malo. ¿Cómo aprendo a comprender lo bueno y lo malo? Cuando yo leo la Biblia. Y todo lo bueno es verdad y todo lo malo es mentira. Todo lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Todo fuera de Jesús es mentira. Alguien te está engañando. Entonces dice ahí, cambiaron la verdad. Las personas deciden por su propia voluntad ignorar la verdad, rechazar la verdad para adoptar la mentira que el diablo les está diciendo desde un principio, que le dijo a Eva, tú puedes ser tu propio Dios. El humanismo se basa en que el hombre es su propio Dios, en que él tiene sus propias reglas, en que lo que él dice es la verdad. Aunque haya millones de personas, cada uno tiene su propia verdad y se va juntando la verdad. Eso es lo que dice el humanismo. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que hay un solo camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Y que todo lo que Jesucristo dice es verdad. Y todo lo que las demás personas decimos, si no se alinea a la Biblia, es mentira. ¿Y quién creó eso? El diablo, cuando le dijo a Adán y Eva, Eva, tú puedes ser tu propio Dios. Vive como tú quieras. Haz lo que tú quieras sin obedecer a Dios. Y al obedecer al diablo, le dio la autoridad al diablo de engañarnos a su descendencia. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos salvación, porque Él es el bendito, el amado por los siglos. Versículo 26, gloria a Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contranatural. Aunque está hablando del homosexualismo, aunque habla aquí nada más de mujeres, también está hablando de hombres. Es decir, por eso el hombre tiene relaciones con otro hombre y la mujer con otra mujer. Por eso cambiaron y tienen relaciones sexuales con animales. Por eso cambiaron y tienen relaciones fuera del matrimonio. Y de igual modo también los hombres, ¿se da cuenta?
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Es decir, todo eso que usted hace malo y que usted decide vivir una vida sin Dios, todo eso le trae consecuencias y usted va a recibir el pago, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte es la eterna separación de Dios. Pero también Jesucristo dijo que todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Y si tú siembras a Dios en tu corazón, vas a cosechar la vida eterna y vas a vivir la vida, que la vida es estar eternamente con Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se da cuenta que Dios no es el culpable? Ellos no aprobaron, la gente no aprueba tener a Dios en sus vidas. ¿Por qué no lo aprueban? Porque quieren seguir haciendo lo malo que siempre han hecho y que sus cuerpos desean hacer y sus mentes desean hacer. Por eso ellos mismos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Se da cuenta que aprobar es como un examen? O aprobar es cuando alguien va a entrar a su casa y usted dice, no apruebo que tú no entres porque no eres buena persona, esto que el otro. Ellos no aprobaron que las enseñanzas de Dios era lo bueno. Ellos aprobaron que lo que todos tenían en su mente era lo correcto y bueno. Y Dios dice, los entregó a una mente reprobada. Reprobada por Dios, porque solamente Dios puede decir lo que es bueno. Lo demás, la verdad es subjetiva, claro. La verdad de cada quien es subjetiva. Pero la verdad absoluta de Dios no es subjetiva. Es la verdad. Versículo 29. Estando atestados de toda inmundicia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres. ¿Se da cuenta que también habla que desobedecer a los padres también es algo malo? ¿Está hablando Ariel? Desobediente a los padres, los necios, cuando somos necios, cuando nosotros queremos hacer nuestro propio camino, nuestras propias cosas. Desleales, cuando usted no es leal a su esposa, a su esposo, a sus compañeros, a su empresa, cuando usted no es leal a su líder, cuando usted no es leal a su cónyuge, usted está haciendo esto. Sin afecto natural, cuando usted no siente, le da igual todas las cosas. Implacables, cuando nadie lo puede gobernar y usted no sabe gobernar. Sin misericordia, cuando puedo ver una persona tirada a la calle que necesita dinero o ayuda y yo no hago nada. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ok, aquí está hablando que, ahora le está hablando a las personas que han entendido el juicio de Dios. ¿Qué significa el juicio de Dios? Entre lo bueno y lo malo. Ok, Señor, ya leí tu palabra me está dando revelación, me está dando sabiduría, qué es lo correcto, qué es lo malo. Entonces yo ya sé qué es lo bueno y lo malo. Y cuando yo ya sé qué es lo bueno y lo malo, y decido hacer lo malo, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué significa esto? Significa que toda persona que se diga ser cristiano y practique estas cosas que está mandando la palabra de Dios ahí, practicar significa que todos los días usted busque hacerlas. No estoy hablando que usted cometa un error de vez en cuando y le pida perdón a Dios y se aleje. No, eso no es practicar. Eso es un error de cristianos. Practicar es cuando usted se decide hacerlo todos los días y a usted no le importa y su mente y su corazón los está haciendo y lo está haciendo. Y su cuerpo. ¿Ok? Dice que los que practican tales cosas que dice, no heredarán el reino de Dios. Merecen la muerte, la eterna separación de Dios. Ahora, ¿se está dando cuenta de la importancia que Pablo está diciendo aquí a los romanos? Pablo le está diciendo a los romanos, quiero que entienda que la carta va dirigida a los creyentes nuevos que habían creído en Cristo Jesús en Roma. Y le está enseñando a vivir la vida que Dios demanda, no basado en algo, en fábulas, sino basado en observar la creación, que existe un Dios y que existe un creador que hizo todo y lo diseñó. ¿Y por qué le están dando culto a las imágenes, a los animales? ¿Por qué le están dando culto a lo demás? Que no demanda una vida santa. Dios demanda una vida santa. Por eso hay que apartarnos de todo lo que la palabra de Dios dice ahí. Porque si no caemos en más inmundicia. Y si usted no toma un momento para reflexionar y conocer a Jesucristo,
Su mente está siendo entregada voluntariamente porque usted así lo decidió, a seguir haciendo esas cosas malas, y usted sigue practicando esas cosas malas y no sabe cómo parar. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene en cuenta buscar a Dios. Usted quiere seguir, calmar un poco su conciencia para seguir haciendo lo malo que estaba haciendo, pero es imposible. Pablo nos está enseñando a vivir una vida en Cristo, que vivir una vida en Cristo es en santidad. En santidad significa aprendiendo a ver la vida como Dios, en santidad significa aprender a caminar como Jesús lo hizo en lo que Dios demanda, que es bueno y malo. Y cuando yo aprendo eso, se llama sabiduría, porque he aprendido a ver como Dios hizo la vida. Y cuando yo camino en sabiduría, yo estoy dejando vivir a Cristo en mí y estoy viviendo la vida que Dios demanda. Pero cuando yo no camino en sabiduría, yo sigo practicando el pecado. Si usted es una persona que está asistiendo a la iglesia y usted se dice ser cristiano y aún sigue practicando alguna de estas cosas que leímos hoy en día, lo más probable es que usted no sea cristiano. Si usted es una persona que se dice ser cristiano y tiene una comunión diaria con Jesucristo a través de la palabra de Dios y a través de la oración, y Dios ha ido cambiando sus vidas y usted le ha rendido a Cristo y a veces comete estos errores, no se preocupe. Usted es un siervo de Jesucristo, caminando en la santidad que Dios demanda y va creciendo en ella. Le mando un fuerte abrazo, que Dios lo prospere. Vamos a orar por este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de confrontarnos, porque la verdad, tu palabra es verdad y todo lo demás, Señor, es un engaño del diablo, Señor. Perdónanos por las veces que hemos caído en esos engaños. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu a escucharte a ti, para tener sabiduría y vivir la vida en justicia y en santidad que tú demandas. Porque sabemos que en ti está la vida, Cristo, y en ti está todo. Te pedimos que abras los ojos de nuestros familiares y amigos, seres queridos, Señor, que están en estos pecados y que están en la vanidad de sus mentes, Señor. Obra en ellos y ábrele los ojos para que vean a Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Si Dios pone en su corazón a todos los que están allá por internet, ofrendar o dar algo a este ministerio, por favor, mándenos un mensaje, con mucho gusto ahí le respondo, ya sea un mensaje en el video que vamos a subir, o un mensaje privado, y con mucho gusto les puedo decir a dónde puedo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de darte algo de lo mucho que nos das. Y venimos delante de ti a agradecerte, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con un corazón alegre, creyéndote que un 2025, Señor, vamos a ser prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, porque tú nos has llamado, Señor, a prosperar en lo espiritual, pero como prosperamos espiritualmente, también en lo físico y en lo material y en lo económico. Así es que gracias, Señor, porque te damos lo primero de este año para ti, Señor, para glorificarte y honrarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.